Políticamente, un espacio para dialogar sobre los sucesos políticos en el mundo. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de nuestro podcast Políticamente. Detrás de este proyecto está el equipo de Jaguanchik y este espacio tiene el objetivo de analizar fenómenos de la coyuntura política alrededor del mundo. Hoy, de hecho, hemos querido abordar un tema muy especial que tiene que ver con la movilidad sostenible y con el derecho a la ciudad. Y para ello hemos tenido una invitada muy especial, la Isabel Claros. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias, Jimena, por la invitación. Muchas gracias a Políticamente y al equipo de Jaguanchik por el espacio. Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros. Isabel, quería pedirte si tú pudieras hacer una breve presentación sobre el trabajo que vienes realizando. Yo soy arquitecta de formación y gestora cultural también. Siempre he estado en esos mundos. Además, soy feminista, cicloactivista, espacios como Ciclolibres y la Red por la Convivencia Vial. Ciclolibres, que es un espacio de ciclistas feministas, de un colectivo de ciclistas urbanas, que hablamos del tema de inclusión de enfoque de género en el tema de movilidad, y la Red por la Convivencia Vial, que es un espacio más amplio, donde se articulan varias colectividades y personas también, ciclistas o no ciclistas, que están interesados en el tema de movilidad sostenible, especialmente a la movilidad en bicicleta segura, de una manera segura y coherente con el medio ambiente. Entonces, más o menos esos son algunos de los espacios en los que participo, pero soy bastante activista. Creo que es importante poder, si es que has tenido cualquier tipo de acercamiento o interés sobre el tema urbano, aportar desde lo que se pueda, ¿no? Súper interesante la trayectoria que tienes. Quería ahí iniciar con una pregunta para que todos nuestros oyentes podamos manejar un poco los mismos términos. ¿A qué se hace referencia con este concepto de derecho de la ciudad? ¿Cómo lo vinculamos con el tema del transporte? El derecho a la ciudad es un concepto, bueno, lo acuña, una de las personas que lo acuña o lo desarrolla es Lefebvre, ¿no? Lo citamos bastante, porque sí, es como una reapropiación del término de observar la planificación de la ciudad de una manera participativa. Profundiza desde conceptos más de filosofía, además, ¿no? Sobre cómo es que debemos de entender la ciudad. En realidad la ciudad es compleja, es multisemántica, pero para nosotros creo que hay que comenzar por la lógica de qué ciudad y de ahí de entrar al tema de derecho a la ciudad, ¿no? Entonces, dentro de la comprensión de lo que es ciudad, se habla de pensar de que es una manifestación física en torno al resultado de las relaciones sociales, políticas, culturales, de poder que se dan en un espacio físico, ¿no? Y estas relaciones son continuas o son discontinuas, hay quiebres, hay cicatrices también que se ven en el espacio público, muros, ¿no? Distancias, brechas, que se notan en el espacio público y en las ciudades, y que más bien justamente las ciudades hablan mucho de quienes han estado allí, las capas humanas que han estado allí y su relación con ese territorio, ¿no? Memorias, hay una serie de capas que no solamente son materia de los planificadores urbanos. Yo por profesión en arquitectura nos formaban con esta lógica, bueno, ustedes son los que van a diseñar la ciudad, se van a encargar, por eso tienen que saber de todo. Y muy bien, interesante la formación, es muy valiosa la formación en arquitectura y urbanismo. Sin embargo, claro, cuando se deja esto como algo que solamente manejan algunas personas, de alguna manera se comienza a enajenar y a obviar muchas capas de memoria que son muy valiosas en justamente la comprensión de las dinámicas del territorio y en la reformulación justamente de estas para reducir las desigualdades, ¿no? Que son parte de la desigualdad, es parte de ya una consecuencia histórica que pues nosotros como actores de esta generación, o actrices, personas, tenemos el deber de pensarlas, reformularlas, plantear dinámicas más hacia la equidad. Bueno, nada, entonces desde allí se parte este concepto de ciudad y claro, en esa comprensión de que existen estas dinámicas, las dinámicas que son desiguales, nosotros tenemos que aprender a comprender que todos tenemos todos tenemos una memoria sobre el tiempo y el espacio, todos tenemos una forma de comprender cuáles son las dinámicas sociales, ¿no? Desde la discriminación, desde la inclusión, desde
el rechazo, la supuesta integración, no sé, hay todas estas capas que uno puede también repensar, reformular, y también en torno al espacio físico, porque claro, cuando hablan de derecho a la ciudad a veces parece retórico, pero y dicen, no, o sea, aparte de los temas sociales, pero es un tema físico, ¿no? O sea, es evidente, ¿no? Entonces se necesita observar cómo es que se distribuye el espacio para, por ejemplo, los diferentes medios de movilidad, para los espacios para la recreación, que cada vez son menos, ¿no? Los espacios públicos, los parques, ¿no? Las plazas, que tratan de negarse en sus espacios como de expresión o sus espacios de encuentro. Creo que eso a veces se subestima y finalmente se va perdiendo conexión con varias capas de memoria que hacen que más bien los ciudadanos, los que nos decimos ciudadanos, pues ejerzamos esa ciudadanía. Sin espacios de encuentro no se puede. Ya has ido adelantando algunos temas, de hecho, pero hacías una diferencia entre el tema de el concepto de ciudad en sí misma como un espacio físico, un entorno en donde se desarrollan una serie de relaciones sociales, pero también ello da paso al tema del derecho a la ciudad. Y estaba preguntándome cómo se vinculan estos problemas o dificultades del transporte público con la idea del derecho al espacio y a la movilidad. Así como se parte del concepto de ciudad y el derecho a la ciudad que implica la participación en la creación y la conservación de la misma y la resignificación, el espacio público es esa, no sé, son las venas, digamos, ¿no? De esa ciudad. Eso es lo que le da oxígeno, le da vida, y si es que se disminuye, se enajena, se bloquea acceso al espacio público, pues la ciudad comienza a perder vitalidad. Creo de que el espacio público es además de un espacio físico y como decía, es importante hablar de espacios físicos y no solamente también, además de los temas de las dinámicas, pero sí hay una disputa constante en torno al espacio público, ahora cada vez más notoria. Antes de alguna manera había todo un tema de reglamentación que garantizaba su respeto, su permanencia a través del tiempo. Ahora más bien se discute y se usan otros mecanismos para enajenarlo, concesionarlo, privatizarlo, ¿no? Este, cuando hablamos de espacio público estamos hablando no solamente de parques y plazas, sino también de vías, espacios de recreación. Vamos, en Lima está la Costa Verde, que para algunos es una gran vía de escape de ciertos distritos a ciertos otros, para evitar la ciudad, ¿no? Entre comillas, pero en realidad también es un espacio grande, grande de recreación y de oxigenación. Entonces es el primer espacio de oxigenación desde el mar. Y si se piensa desde una mirada solamente vial, por ejemplo, ya de allí estamos partiendo de una afectación a todo el resto del aire de la ciudad. Entonces, quizás a la hora de hablar de espacio público, tenemos que hablar también de los valores del espacio público que tienen respecto a, pongamos, la salud pública, respecto a la memoria, a la ecología, que son espacios para la vida, que son espacios que deben de brindar y garantizar calidad de aire básico, hábitat no solamente para nosotros como humanos, también para las aves, la biodiversidad. A veces escucho en algunos espacios de planificación. Ahorita recientemente en el VIT hablaban de integración de la naturaleza en la ciudad. Y yo digo, pero la naturaleza estaba antes que nosotros. O sea, nosotros no tenemos que integrar, con conservarla y respetarla ya es bastante bueno, ¿no? Porque hablan de integración para crear proyectos donde nos dan un pedacito de jardín, pero nos ponen al costado o encima una vía expresa elevada, ¿no? Que es el caso de separador industrial o el caso de la Avenida Santa Rosa, ¿no? Que quieren hacerla. Creo que son atentados al espacio público y a la noción de lo que es espacio público, ¿no? Y que más bien partimos de, otra vez, el tema de la equidad, ¿no? Si estamos hablando de garantías a las futuras generaciones, no solamente a la nuestra, pues tenemos que cuidar estos espacios para que otras personas lo puedan disfrutar. Y bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, nada, eso, los espacios públicos son espacios de encuentro, de intercambio, de conocimientos, y también tendrían que ser espacios de gestión colectiva. Sería interesante que sean espacios de gestión colectiva con las
garantías que deben de dar las instituciones para que esta gestión pues sea organizada y no sea otro mecanismo de enajenación, y bajo un sistema de reglas sostenibles, ¿no? Que tengan coherencia ambiental, que los mecanismos de participación no sean una cáscara de validación de proyectos, sino una constante, mecanismos de constante diálogo, reporte y propuesta. Las personas que vivimos en estos territorios que llamamos ciudad, pues nos involucremos. Si es que alguien desea participar y quiere opinar sobre cómo está su distrito y quiere mejorarlo, pero lo único que recibe son negativas constantes, de alguna manera tampoco se está respetando ese derecho a la ciudad, ¿no? Estás introduciendo un tema muy interesante. Quisiera llevarlo también a Lima. Lima es una ciudad y una capital sumamente compleja, con un transporte además poco conectado y con pocas posibilidades de diversificar a otro tipo de transporte, el uso de la bicicleta. ¿Cómo abordarías este tema tan complejo en una ciudad además tan desigual, pero también tan grande? Sí, Lima es sumamente extensa y se ha movido históricamente en base a núcleos exactamente de poder y de la lógica de Lima Cercado, ¿no? Solamente pensar en esa historia de Lima Cercado y que la conservación de Lima Cercado es una ciudad amurallada que busca extender sus tentáculos por vías, digamos, para poder acceder a espacios de recreación, ponte Chorrillos, de Magdalena. Estamos hablando de la Lima colonial, ¿no? En esa época. Y después hacia el Callao para el tema del puerto, ¿no? Pero es totalmente utilitaria y cercada, como que concentrar todas las riquezas en un espacio, y esa ha sido una dinámica lastimosamente que sí está impuesta desde esas épocas. Siempre han habido civilizaciones previas, pues tenemos Lima milenaria, que más bien gracias a estas civilizaciones previas, por ejemplo, tenemos parques ahorita. Los parques que ahorita nosotros respiramos han sido en algún momento regados, o sea, se han canalizado el agua del río Rímac, que en esa época era limpia, canalizaba y llegaba al valle que había creado con mucho esfuerzo diferentes culturas prehispánicas, preincaicas incluso, los Ichma, los Koye, ¿no? Y pues ahorita muchas de estas capas de memoria de alguna forma también las olvidamos, y cuando pensamos en la Lima de ahora y por qué es tan caótica y por qué es tan inaccesible a nivel de movilidad, o sea, si solamente nos fijamos en solamente el problema de movilidad, hay una serie de capas previas que han estado más dirigidas a que la movilidad sea transporte de mercancías y una movilidad muy cerrada de las personas que están en ese espacio cercado, digamos, y esa mentalidad de alguna manera se termina reproduciendo en otras generaciones, en otros espacios. Entonces, cuando un espacio de Lima que terminaba saturado, terminaban yéndose a otro, se entraban en otro lugar, y todos los espacios alrededor, en los distritos intermedios, que en la colonia sirvieron como asentamientos, por ejemplo, de corregimientos estos, ¿no? Donde están las personas esclavizadas, ¿no? Ahorita estamos en el mes afroperuano. Recordar eso es importante. También está, bueno, los espacios de indios, ¿no? En Pueblo Libre había mucho de eso, ¿no? Que hablamos del tema de la libertad, tanto, y que a mí me encanta hablar de estos temas, pero claro, es bueno recordar. Entonces, cuando hablamos de comprender un poco de esto, para comprender de que hay un sistema, hay una serie de sistemas que se han ido reproduciendo y sin reflexión, o simplemente porque, ok, se ha saturado un espacio, tomamos otro, y así Lima comienza a ser un pulpo gigante eh, de relaciones efectivamente de poder, en donde lastimosamente ahorita el código está más asociado al tema de violencia física temporal o psicológica, cuando se trata de temas de movilidad también, psicológica a nivel del tema de las extorsiones que se están dando en el transporte público, a nivel económico, la reducción de todo, cualquier sentido de ciudad que escape a ciertas cifras urgentes, que supuestamente urgentes, ¿no? Pero a costa del futuro, ¿no? Como el caso de separador industrial, que es lo ecológico, ¿no? Que es el aire, justo es una capa
de bosque urbano, el último bosque urbano que justamente le da un poco de aire a la zona más contaminada de Latinoamérica, casi nada, ¿no? Entonces, si ahorita estamos hablando de que justo después de eso está la zona más contaminada de Latinoamérica, existe un bosque que mal que bien le está haciendo el freno a esto y que no se considera eso, ese factor tan básico. Estamos hablando de que pues la movilidad se está como valor, se termina imponiendo, la movilidad de algunos además, ¿no? Porque estamos hablando de que el auto es solamente el 24% de la movilidad de Lima. Entonces, si estamos hablando de eso versus la salud pública, recientemente estaba revisando datos del BID, decían 10.000 personas hicieron un estudio sobre mortalidad por PM5 y también por de esa contaminación total, de 10.000, causan 10.000 muertes anuales, algo que no se había revisado, entre iras, asma, serie de cosas. Eh, el 62% era atribuido al tema de transporte, a los gases de transporte. Y es un tema de que existe, no quieren decir esto, hay demasiados vehículos motorizados, eso sí es simple. Lima está congestionada porque hay demasiados vehículos motorizados y el transporte público está en franco retroceso. Solamente en el 2004 el transporte público abarcaba el 50% de la movilidad y ahorita estamos bordeando el 40% y ese 10% se ha dividido entre más autos, más medios de tipo colectivo, mototaxi, moto, y claro, la contaminación de aire, o sea, las personas que van al sistema también precario de salud pública que tenemos, pues lo sienten, ¿no? Entonces estamos hablando, cuando se habla de lo económico y no se piensa en esos impactos de vida actuales y futuros, pues sí, se está yendo un poco en contra de los derechos humanos también, ¿no? Creo que hay cosas que no se ponderan y que pasan desapercibidas o se consideran, he escuchado a ingenieros hablar del espacio público como zonas sin vías, o sea, como espacio vacío, que son utilizables para vías. Y a mí ya eso me descuadra, ¿no? Es demasiado. Hay violencia también en torno a lo especulativo de la tierra, del espacio, o sea, los espacios habitables, ¿no? Los espacios para ciertos usos que impactan en lo económico, ¿no? Por ejemplo, un auto, si lo comparas a diferencia de otros países, un auto en Francia es casi como un espacio de vivienda, un departamento, o sea, un poquito más es un departamento, ¿no? Digamos, lo que usa una minivan. Imposible. Entonces, en Lima todavía creemos de que el espacio es infinito, pero la verdad es que también afecta en la reducción de espacios públicos, reducción de espacios para viviendas sociales, reducción para espacios de recreación y de movilidad más sostenible. Entonces, sí, creo que hay que revisar algunos conceptos más allá de solamente la movilidad, o sea, comprender que la movilidad es un derecho, sí, pero hay muchos medios de movilidad, desde los activos, que son los más sostenibles, ¿no? Si es que se priorizan bajo la lógica de pirámide de movilidad, hasta también el automóvil es importante, pero hay un límite, ¿no? Se tiene que regularizar y se tiene que priorizar el transporte público masivo, trenes, proyectos que realmente integren a toda la ciudad y no solamente a ciertos distritos o ciertos estratos sociales, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte un poco sobre qué modelos de movilidad sostenible pueden ayudarnos a democratizar este acceso a la ciudad, a los espacios públicos, ¿no? Porque frente a esta problemática que nos presentas, entonces necesitamos adoptar alguna medida que genere una democratización de acceso de todas las personas finalmente a un modelo de sostenibilidad que sea finalmente mucho más justo y equitativo para las personas, ¿no? Bueno, sí, está el tema cuando se habla de modelos de movilidad, se habla de pirámide de la movilidad, ¿no? Comenzamos por allí, ¿no? Desde lo teórico
que es lo ideal, en este caso lo ideal, porque hay muchas teorías que no necesariamente son ideales, creo que es una básica, ¿no? El comprender de que los medios activos, porque todos, para salir desde el momento en que salimos de nuestra casa a la vereda, ya es caminar, ¿no? Aunque digas, no consideres que caminas, aunque digas de que vas a tomar el auto, tu auto o lo que sea, vas a caminar, definitivamente. O personas con accesibilidad limitada, motora, igual, esa ciudad, ese espacio de peatonalidad tiene que considerar la accesibilidad universal en principio, la peatonalidad después, a los ciclistas como movilidad activa que no genera emisiones de carbono, eh, y después de nosotros vendría el transporte público, que es muy vital, o sea, para hablar de espacio, espacio útil y energía y no generar mayores costos a la vida, ¿no? Porque la energía cuesta. O sea, si es que estás hablando de una fuente energética de petróleo, que sabemos que queremos ya cambiar, la famosa matriz energética, pero digamos de que solamente es petróleo. Si es que aumenta la cantidad de autos, hay un estudio en Chile sobre esto, las 7 tesis que le llaman sobre el tema de movilidad. Entonces, allí se plantea de que si es que en Latinoamérica, a mayor poder adquisitivo, las personas comienzan a querer comprar autos como parte de esta premisa de que eso es desarrollo, comodidad, confort. Pero en realidad, en las ciudades en que se ha replanteado y reformulado esta visión, en espacios de Europa, más así en Europa, porque tienen ciudades mucho más pequeñas y más concentradas, observan de que pues su espacio es finito y que más bien se tiene que optar por trenes, transporte público de calidad, caminabilidad y luego ya algunas opciones de automóvil, pero ciertas calles, o sea, ciertos espacios. No es toda la ciudad ni pasarte encima de carreteras. De hecho, hay muchas ciudades que han, eh, como Río de Janeiro, para hablar de Latinoamérica, ¿no? Que han destruido vías elevadas, ¿no? Seúl también ya en otros espacios como Asia, cuando hablan, ¿no? O sea, hay muchas ciudades que han comenzado a destruir vías expresas para ganar o recuperar espacio público, riberas, y funcionan, y funcionan. Las ciudades son más atractivas en tanto son más habitables. Entonces, eso, creo que los modelos, se habla más bien, ahora último, más bien se habla del DOT, que es, a mí me preocupa, y ahí sí le hago caso a Lefebvre. El DOT es una herramienta interesante que también plantea esto de la pirámide de la movilidad, pero su lógica ciertamente va hacia el valor del suelo, ¿no? Ciertamente nos han enseñado con arquitectura que se tiene que concentrar eh, los servicios para que estos no sean más caros, de alguna forma, y generar diferentes núcleos a través de la ciudad, con Lima Norte, Lima Este, diferentes espacios, pero núcleos de servicios reales, ¿no? Universidades, hospitales, que atiendan y que hagan que las personas no necesiten hacer un despliegue de 50 kilómetros para llegar a un servicio, ¿no? Pues Lima tiene un radio longitudinal de norte a sur de 100 kilómetros, Lima Metropolitana. Estamos hablando de más de 3 horas de viaje. Y estamos hablando de un núcleo, entre comillas, núcleo, ¿no? Desde Caraballo hasta Villa El Salvador, más o menos de 50 kilómetros. Y lo mismo hacia el este, ¿no? De la punta hasta que estoy hablando de allá Callao, no estoy entrando a Callao, que es otra ciudad, pero igual la dinámica entre San Juan del Urigancho y llegar a la punta, pongamos también otros 50 kilómetros. Entonces, estamos hablando de unas distancias verdaderamente largas para llegar, si es que solamente los servicios de salud, hospitalarios, educativos, núcleos de trabajo están en solamente ciertos espacios y de recreación también, ¿no? Y hay pedazos de ciudad que dicen, esta zona es industrial y punto, como si no viviese nadie alrededor. Entonces, creo que a nivel de planificación urbana se tiene que pensar un poquito desde una humanidad y una comprensión del territorio ecológico también. Estos modelos de DOT, por ejemplo, que están solamente enfocados en la movilidad, pueden finalmente enajenar ciertos procesos de reflexión en la planificación urbana. Entonces, aíslas la movilidad como si fuese
solamente un ente, ¿no? Y no es, o sea, ciertamente existe, es importante la especialización. Sin embargo, no puedes enajenarlo de las dinámicas urbanas preexistentes que se trabajan en planes urbanos. Entonces, cuando el MTC dice, no, yo tengo mi plan, punto, y ya me desentiendo de todo lo que han hablado en los planes de desarrollo concertado. Yo vengo de la dinámica de los planes de desarrollo concertado y que no son vinculantes y que son importantes. Creo que cuando se usa la participación como solamente una cáscara para validar, estamos con un serio problema de replicar esta incomprensión sobre las dinámicas de la ciudad que se traducen pues finalmente en solamente decisiones supuestamente técnicas, porque no lo son, no terminan siendo. O sea, yo lo digo por estos casos de estas obras, ¿no? Como Separado Industrial o lo de la Vía Expresa Santa Rosa, que no son técnicas. Claramente no son técnicas. Cualquier persona, cualquier arquitecto que se respete tendría que tener una posición ética sobre esto. Sin embargo, cuando ya dicen, no, es un tema técnico y ya, y no es cierto, no, ni siquiera llega a ser técnico, ¿no? Porque no han considerado todas las alternativas de movilidad que sí podrían solucionar eso que quieren hacer, y que dicen que es la única solución, ¿no? Entonces sí, y ya respecto a la movilidad sostenible, a las ciclovías, es mucho peor, ¿no? El tema de inequidad en torno a la cicloaccesibilidad es grave porque solamente hice el cálculo, más o menos entre la Vía Expresa Santa Rosa y la separadora industrial son como 600 millones de dólares que se van a gastar en esas dos obras y nos van a endeudar. O sea, era como, equivalía a cantidad importante de presupuesto de, como solamente atenciones públicas de salud. Y a nivel de la red ciclovía, tranquilamente con ese dinero podrías hacer toda la red de ciclovías y mantenimiento por 800 años, todo Lima Metropolitana y del Callao, ¿no? Podrías. Pero además de eso, podrías también financiar todo el tema de enfoque de género que ahorita se los quieren bajar, todo el tema de atención a los protocolos que se exigen sobre el tema de violencia contra la mujer. Con ese presupuesto se podría atender estos problemas sociales tan importantes y que nos atraviesan a la mitad de la población, o sea, más de la mitad de la población en realidad. Isabel, yo ahí quería hacerte una pregunta sobre un tema que ha estado sonando muchísimo estas semanas y que creo que es bastante relevante y entra también a tallar en el tema de movilidad, pero otro tipo de movilidad. Y es sobre la construcción de este nuevo aeropuerto del Jorge Chávez, ¿no? ¿Qué revela este tipo de diseño? Se ha hablado muchísimo sobre cómo es el ingreso, no hay un ingreso peatonal. ¿Qué revela finalmente este tipo de diseño, esta apertura sobre un acceso real a un espacio público, a los derechos de los usuarios, ¿no? De hecho, ahí hay muchos arquitectos también que han manifestado una posición en contra sobre su propio diseño. ¿Qué puedes decirnos tú también sobre esto? En torno al tema de Jorge Chávez, yo sí recomiendo mucho de que puedan ir a la página de Soñadores Urbanos, que son los compañeros chalacos, arquitectos chalacos, que han estado bastante, bueno, hay varias organizaciones chalacas que están en la defensa de la Alameda Santa Rosa, pero dentro de ellos, además de los defensores de la Alameda, Soñadores Urbanos han trabajado toda una propuesta, no solamente el tema de la defensa sobre el análisis técnico de por qué es inapropiada esa vía expresa, sino además que han desarrollado cuáles serían las alternativas que se podrían haber tomado en torno a el emplazamiento de dos terminales en vez de uno, para poder comprender de que pues el aeropuerto se ha pensado para atender Miraflores, Barranco, San Isidro y como para bypasear la ciudad. O sea, en realidad la lógica de los bypasses instalada en, bueno, no quiero ver esto, porque es así, ¿no? No queremos que las personas que llegan, que no son de aquí, vean la pobreza, no, eso es lo que dicen, lastimosamente es lo que dicen. Entonces, para que no lo vean, lo bypaseamos, pasamos por arriba para que no vean nada y lleguen mágicamente a los distritos turísticos, ¿no? Ese es el discurso que se ha utilizado para proponer ese tipo de obras en vez de pensar en, ok, no te disgusta ver que existe pobreza, ¿por qué no trabajamos más bien para mejorar todos los espacios intermedios y mejoramos la ciudad para que pues sea más habitable, más vivible, ¿no?
¿Por qué se tiene que bypassear una ciudad a costa del aire, la vida de muchas personas, ¿no? Estamos hablando, vamos solamente en el caso del aeropuerto, lo que quieren hacer con la vía expresa es pasar por encima de la zona educativa hospitalaria del Callao, la central, digamos, ¿no? O sea, porque ahí están los grandes hospitales de tipo 3. Sí, como decimos, ya existe contaminación, ya estamos en una calidad de aire que nos pone en un ranking de los peores a nivel mundial, el peor a nivel latinoamericano, por asma bronquial maternal nada más. Estamos hablando del impacto de aquí a generaciones porque es hereditaria. Ya ahorita, o sea, eso ya es una realidad, no es una prognosis, es una realidad. Si a eso tú de encima le quieres poner vías expresas que estén encima de la zona hospitalaria, yo hablo de un nivel de que discriminación es una palabra chiquita, que es gigante, pero es chiquita para lo que el cinismo de este tipo de obras, ¿no? Y de quienes las plantean como solución. ¿A qué? Si más bien generan más problemas. Por otro lado, el emplazamiento se encuentra en el Callao, el sonido de los aviones todo el tiempo por encima, pues no, eso no se considera. O sea, Lima creen de que es el aeropuerto de Lima, nada más. Cuando está en el Callao y cuando afecta a las personas del Callao en lo cotidiano. Entonces, creo que al momento en que comienzan a plantear la forma proyectual que solamente atiende a distritos como Miraflores, Barranco y San Isidro, digamos, en vez de pensar en un aeropuerto internacional que con 2 terminales podría haber atendido por el lado de Fawcett hacia el norte de la ciudad, Ventanilla, toda la parte norte, tanto de Lima como del Callao, como hacia el lado centro de la ciudad, todo el circuito hacia Pueblo Libre, por ejemplo, que es turístico también, pero no, el turismo solamente existe en Miraflores. Disculpen amigos miraflorinos, pero ese es el discurso que se está utilizando. Y después, claro, existen en todos los núcleos de ciudad histórica. Ah, no, eso lo harán en tour cuando lleguen a Miraflores y de allí los repartamos al resto de la ciudad. Entonces eso es terrible. Entonces se podría haber trabajado con 2 terminales, uno por Fawcett para atender centro y norte y otros al sur por el lado Gambetta para el tema del puerto, lo portuario, ¿no? Y por el lado de la vía expresa Santa Rosa ya no sería necesaria porque ya tendrías como cinco alternativas de puertas que plantean estos amigos de soñadores urbanos, que han analizado muy bien, recomiendo que lo vean, pero ellos plantean, ¿no? Hay como 5 posibilidades de acceso y dentro de ellas el paso a nivel de piso, a nivel de peatonal, digamos, ¿no? O sea, a nivel de persona, por la avenida Santa Rosa hacia la vía expresa, sería una de esas 5 que sí podrías conectar claramente hacia Miraflores, San Isidro, todo bien, pero no es necesario generar una vía expresa para nada, en lo absoluto. Entonces, y ya el tema del muro es vergonzoso. Lo último, ¿no? Ya lo anecdótico, ¿no? Lo del muro, volvemos a es el mismo discurso, ¿no? Para que no vean la pobreza, entre comillas, nos ponemos un muro con flores, para que no vean la contaminación del río. Por eso tiene sentido todo este análisis que te hacía previo, cómo es que la construcción de esta ciudad, bastante enajenada, comprendida como ciudadanía solamente de algunos, sí afecta a las formas en que estamos replicando esos discursos para la construcción de la ciudad futura y los problemas que se están generando por continuar con esa forma de pensar. Una pregunta que tiene que ver también con cómo se involucra la gente, cómo participa, cómo las comunidades pueden resistir o también proponer alternativas frente al cierre, a la privatización o al abandono de los espacios públicos, ¿no? Porque de hecho creo que es posible pensar en una participación activa del ciudadano, ¿no? Totalmente, totalmente. Creo de que algo que nos enseñó, tenía esperanza después de la pandemia, por ejemplo, de que todas las iniciativas, porque había una necesidad, comprendimos de que los espacios públicos nos salvaban la vida, ¿no? Y los anhelábamos, porque ir a centros comerciales no te iba a ayudar, o sea, porque el aire no es aire acondicionado. Después, en la pandemia aprendimos de que pues habían otras formas de movilizarnos, de que era necesario pensar en otras formas de movilizarnos. La pandemia se supone que nos había enseñado, o sea, anhelábamos el encuentro,
¿no? Volver a encontrarnos. ¿En dónde? Nos encontrábamos algunas veces en los parques, hacíamos picnics, pero eso es en los espacios en donde, o sea, en los distritos donde hay espacios públicos y parques. En los distritos donde no hay espacios públicos ni parques, porque no los hay un déficit gigante, ¿cuáles son eran las alternativas? Había mucho trabajo por las ollas comunes. Entonces estamos hablando de la necesidad de estos espacios para poder organizarse, crear, recrear, ¿no? Creo de que dieron o se fortalecieron algunas iniciativas de toma de conciencia sobre cómo es que se deben de defender. Sin embargo, ya el capital pues ha tomado otra vez la oleada y ya como que nos hemos olvidado, ¿no? Y se siguen aceptando estas cosas. Pero, sin embargo, sí quiero citar algunos buenos ejemplos. Por ejemplo, temas de creación de espacio público o recuperación de espacio público, el circuito infantil Araníbar, por ejemplo, es un trabajo que han hecho en esta comunidad en Santa Beatriz para espacios para primeras infancias. Pero cuando se habla de espacios para primeras infancias, se piensa en corralitos y en realidad es un espacio ganado, pintado, que antes era un espacio de estacionamiento, esquina de una oreja de una vía expresa, ahora convertido en un espacio que sí tiene la altura, el tamaño y las actividades como BioWare y de vínculo, ¿no? Y de reconexión entre estos nuevos vecinos que están en Santa Beatriz, en estos edificios, porque la ciudad crece y la gente no se conoce y comenzamos a conocernos en estos espacios. En otros espacios como Mateo Salado, hablando de las otras capas de la historia, Mateo Salado es un centro arqueológico que se encuentra entre Cercado, Breña y Pueblo Libre. Tienen un trabajo social interesante. Desde la red de artistas de Pueblo Libre participábamos mucho en pandemia, había todo este tema de no poder acceder a los teatros, no poder acceder a los centros culturales, que eran muy importantes para nosotros y que, pues, trabajo y espacio vital, pero los centros arqueológicos tomaron ese espacio, tenían esa potencialidad y ellos lo comprendieron y nosotros sí convocamos a personas en esos espacios con las garantías porque son espacios abiertos y a reconocer estas capas de la historia, ¿no? Sobre estas continuidades y discontinuidades. Pues hay otras, bueno, nosotros como ciclistas urbanas, desde Ciclolibres, hemos trabajado rutas históricas sobre el tema de la memoria de las mujeres en la ciudad, o hay rutas de caminantes que también son más locales para reconocer. Si uno no conoce su distrito, su barrio, lo que ha pasado en donde vive, de alguna manera también lo pasas por alto, lo pasas por desadvertido y creo que el trabajo en comunidades en torno a esa memoria de los espacios públicos, pues sí la podemos hacer desde pequeñas cosas, pero frente a ya temas como lo de la separadora industrial y lo de Vía Expresa Santa Rosa, por ejemplo, allí ya estamos hablando de acciones políticas de mayor envergadura y de demanda de espacios de participación en la toma de decisiones. Por ejemplo, cuando el MTC a veces generaba el reglamento bici, nosotros hemos participado, hemos incluido el tema de enfoque de género, de que lo pongan dentro del reglamento bici. Incorporamos el tema de personas con discapacidad, en realidad, tema de enfoque de generación también, niños, adultos mayores y niños en etapa escolar pueden ir por vereda hasta que la ciudad no garantice ciclovías que sean seguras, por ejemplo. O también la participación en espacios como los planes justamente de movilidad sostenible o cosas así. Sí, mandar cartas desde la Red por la Convivencia Vial, hemos enviado cartas a los distritos para solicitar información vía mecanismos de transparencia sobre lo que han hecho en estos años de gestión en torno a las ciclovías, el mantenimiento, actividades de educación vial, también sobre cicloestacionamientos. Porque claro, nos podemos mover, pero si no tenemos dónde dejarlo y que nos robe la bicicleta, tampoco es muy sostenible que digamos, ¿no? Entonces, sí, necesitamos que pues se tome en serio que las personas en bicicleta no somos ciclistas que solamente somos recreativos o deportivos, digamos, algunos, que es la mayoría, es verdad, pero los ciclistas urbanos de a pie, digamos que los trabajadores de la bicicleta, digo, ese al que tú le pides el Rappi para que lleve tu comida, o sea, el que muy cómodamente le pides que te lleve tal o cual cosa,
de ese te estás quejando, ¿no? Pero no les das una dignidad en su forma de movilizar. O sea, apelar a las instituciones públicas en lo que les toca, vamos, la PNP, son capas sobre las que tenemos que reflexionar. Las instituciones públicas tienen un deber de garantizar a todos los que nos movemos que vayamos con integridad, lleguemos tranquilos, íntegros, física, psicológicamente, a nuestras casas, ¿no? A nuestros espacios de trabajo, a nuestros lugares de estudio. Isabel, de hecho ha sido un capítulo muy interesante porque hemos ido recorriendo varios temas que a veces no se conectan. Temas como el derecho a la ciudad, la participación, recaer, de hecho, en este concepto de qué implica la ciudad. Así que nosotras queremos agradecerte muchísimo por tu participación y por habernos acompañado hoy día, compartiendo también bastantes de las experiencias que ustedes han tenido desde estas plataformas donde están trabajando también. Así que si es que tú quisieras decir algo más para ir cerrando. Sí, uno de que nos sigan en Ciclolibres y en Red por la Convivencia Vial, en Instagram, en Facebook. Pero más que eso, si es que les interesa trabajar sobre temas de espacio público, creo que todos podemos aportar nuestro granito de arena pronunciándonos cuando suceden cosas y tratar de encontrar las colectividades en nuestros espacios territoriales para poder aportar desde nuestros conocimientos, ¿no? Todos tenemos conocimiento, todos tenemos saberes, todos tenemos memoria sobre los espacios públicos, entonces decirlos, manifestarlos, revalorarlos, cuidarlos, podemos cambiar las dinámicas de violencia hacia otras dinámicas donde la paz no sea simplemente el silencio, sino más bien donde sea una comunicación mucho más asertiva y más respetuosa dentro de una ciudad compleja, diversa, que se reconozca esa complejidad, esa diversidad y también no temerle a reconocer la desigualdad para más bien cambiarla, ¿no? Porque a veces, claro, quedarnos con la foto de póster o el discurso bonito o la romantización sobre nuestras formas de movernos no va a cambiar, no va a generar cambios, digamos, ¿no? Entonces tenemos que generar cambios, hay que hacer conciencia sobre generar cambios y si tenemos la posibilidad de hacerlo, pues apuntémonos a los espacios que nos son más afines. Bien, muchísimas gracias Isabel. Y con esto, de hecho, estamos cerrando con un mensaje sumamente potente y un llamado a seguir participando y activar. Así que les agradezco muchísimo. Y con nosotros será hasta una próxima ocasión. Yo los invitamos a que puedan estar en todas nuestras redes sociales, a seguirnos por YouTube y por Spotify. No olviden escuchar este como otros capítulos y con nosotros será hasta luego. Muchísimas gracias. Este podcast fue editado y producido por Hawanchik. Síguenos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Spotify y YouTube. Nos puedes encontrar como Políticamente, para que no te pierdas de ninguna de nuestras actualizaciones. Si este episodio te gustó, no olvides darle me gusta.